El sur de Latinoamérica, donde estamos tiritando de frío, con grados bajo cero, y esta rica temperatura de Ecuador nos alienta, nos anima, pero queremos en esta tarde terminar con las plenarias y con la participación de nuestro hermano Girón. Sin embargo, antes que él pase aquí, queremos presentar un video de la Iglesia de Chile. Por favor. Temuco, una ciudad que crece. Temuco es una ciudad que se ubica a 667 kilómetros de Santiago, la capital de Chile, caracterizándose por poseer en su población una variedad étnica y por estar rodeada de hermosos parajes. Desde la ciudad a 80 kilómetros se encuentra el Océano Pacífico y al oeste la Cordillera de los Andes. Temuco es, sin duda, una de las ciudades que más ha crecido urbanamente dentro de los últimos años. A pesar de ello, en la construcción de la ciudad aún está impreso el sello de la creatividad y esfuerzo realizado por chilenos y europeos en la antigüedad, reflejado en las características de sus habitaciones, en la característica además de los edificios. Dos culturas diferentes, pero que trabajaron unidas para desarrollar este lugar del sur que entremezcla una cultura de antaño con lo contemporáneo. En medio de una ciudad que crece, existen 9 iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, más 2 congregaciones que se proyectan a ser iglesias establecidas. La segunda iglesia establecida en la ciudad se realizó en el año 1933, siendo su primer pastor misionero el hermano Henry Wagoner. Desde esa fecha solo la han dirigido 4 pastores titulares, pero en toda su historia siempre se recibió el apoyo del cuerpo misionero, pues la sede central de la misión se ubicó por muchos años en nuestra ciudad de Temuco. La segunda iglesia, o la iglesia Dinamarca de la Alianza Cristiana y Misionera, como hoy la llamamos, está ubicada precisamente en la calle Dinamarca, a 100 metros de una de las avenidas principales de la ciudad, Avenida Alemania. Temuco al encuentro con Dios. El año 1991, nuestro actual pastor titular, hermano José Mardones, respaldado por la iglesia y su directorio, participa del primer congreso de la Confraternidad Latinoamericana de Encuentro con Dios, CONALED, gracias a la gestión del pastor Roberto Bastante y del misionero Ricardo Abrams. Este congreso se efectuó en la ciudad de Lima, Perú, cuya sede fue la iglesia de Miraflores. En el año 1992 fuimos recibidos oficialmente como una iglesia más del programa Encuentro con Dios, integrándonos al grupo de iglesias que están con el programa en Latinoamérica. Encuentro con Dios le dio un giro a la iglesia. Se trataba de profundizar hacia una evangelización constante a través de evangelismo personal y periódicas cruzadas evangelísticas, y adoptando un discipulado responsable y permanente, lo que se ha realizado hasta el día de hoy. La realidad de hoy. Al paso de los años, el crecimiento de la iglesia ha sido notorio. Hoy contamos en nuestros registros con 1.550 personas, todos miembros de la iglesia. Hoy se realizan 2 cultos por la mañana de cada domingo, con una asistencia aproximada de 1.000 personas en total. Se mantiene una numerosa asistencia en la Academia Bíblica, que hemos llamado
escuela de formación integral donde nos preocupamos que el alumno viaje por el conocimiento en las Escrituras, el servicio ministerial y trabaje su carácter. Otros 13 ministerios ocupan diferentes horarios en la semana para sus activas labores. Y la iglesia sigue creciendo. Se ha extendido a través de los grupos pequeños que llamamos grupos de vida y que se realizan en las casas. Cada vez nuevas conversiones y transformaciones de vida y paso a paso la madurez de los creyentes. Actualmente la iglesia es dirigida por el pastor titular y 4 pastores asistentes, que junto a sus esposas dirigen y asesoran los diferentes ministerios de la iglesia. Para administración contamos con un personal idóneo, dependencias y oficina en una propiedad aparte, fuera del templo, más una playa de estacionamientos. Agradecemos al Señor por el programa de Encuentro con Dios, por la disposición de siervos de Dios que nos han respaldado a través de los años. Permítannos decir algunos nombres: Salvador de Lutri, Roberto Paso, Roberto Bastante, Javier Cortázar, Wilson Chávez, Alfredo Smith, Walter Pérez, Francisco Cerrón y otros. Todos ellos han llevado la palabra de Dios durante los años en que hemos permanecido en esta visión de expansión. El pastor de la iglesia de Dinamarca anda por ahí, ¿no? Creo que no le ha salido más pelo durante estos días, sigue igual, allá está peladito. Hermanos, gracias al Señor quisiéramos dar en esta tarde a personas que han sido vitales en la realización de este evento. Sin ellos hubiera sido no imposible, pero quizás muy difícil. Ellos han comprometido su tiempo, sus habilidades y hemos podido realizar este encuentro gracias a Dios por ellos. Por eso quisiéramos expresarles nuestra gratitud, comenzando por el cuerpo pastoral, hermano Esteves, hermano Herrera, a quienes quisiéramos verles aquí adelante para darles un buen aplauso. ¿Les parece bien? Hermano Víctor Herrera, hermano, a lo mejor andan tan ocupados por ahí que ya... Víctor está aquí. Queremos agradecer también al cuerpo pastoral, a la administración de la iglesia, a los hermanos consejeros, a los hermanos de la guardia, que han sido muy estrictos, ¿no? Tenemos que mostrarles nuestra pulsera, si no, no entramos. Y por supuesto a la iglesia en general, por este apoyo y ayuda que nos han brindado para realizar este hermoso encuentro en esta tarde. Hermano Esteban no está por ahí, ¿no? Bueno, aquí está el artífice de todo, a quien le queremos brindar esta tarde un gran aplauso. Hermano Víctor, queremos que a través de usted pueda darle las gracias a la administración de la iglesia y a todos los hermanos que le han colaborado en realizar este evento. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Hilario. Normal. Dios le bendiga. Un placer tenerlos. Gracias. Hemos disfrutado durante estos días con la presencia de nuestro hermano Rudy Girón. El primer día, después de habernos entregado la palabra, yo le dije, ¿lo puedo decir o no?
¿Cómo le gusta meter el dedo en la llaga, no? Porque nos hace mirar hacia atrás y ver a aquellos hombres que comenzaron la alianza con una tremenda pasión, con una entrega incondicional, con una consagración total a la tarea que hoy quedamos tan pequeños. Y en el día de ayer nos muestra de nuevo, ¿no? Y nos desafía a mirar a aquellos hombres que hoy son nuestros modelos y que se pudieran multiplicar en esta etapa si solo pudiéramos abrazar el desafío que Él, a través de la palabra, tanto en el día de ayer como el de antes de ayer, pudiésemos abrazar. Para que haya un cambio de mentalidad, como Él decía, para que haya un cambio en nuestra sociedad, tiene que haber un cambio primero en nosotros. Y ojalá que Dios nos ayude para que comencemos con este cambio durante este tiempo. Javier decía ayer que este encuentro debiera marcar un hito en la historia de la Alianza y esperamos que así sea. Hermano Rudy, un gusto de tenerle con nosotros, un gusto de conocerle y que el Señor le bendiga esta tarde. Muchas gracias, pastor. Es un verdadero privilegio para mí, hermanos, el poder participar de este encuentro latinoamericano, haber conocido tantos hermanos. No es la primera vez, como dije al principio, que estoy con la Alianza Cristiana y Misionera, pero sí es la primera vez que tengo el privilegio de participar de un evento denominacional a nivel iberoamericano, latinoamericano, y es un verdadero honor para mí el ser invitado. Yo estaba pensando cuando venía para acá, pidiéndole al Señor que me diera la sabiduría, la sensibilidad para poder percibir la necesidad y el momento en el cual este movimiento está en relación al reino de Dios. Y no es fácil, a veces los hermanos estuvieron pidiéndome que les enviara el texto de lo que yo iba a presentar. Yo tengo ese defecto, algunos otros tal vez no lo tienen, pero es bastante difícil para mí tratar de escribir algo en un avión o a 1000 kilómetros de distancia de aquí o en España, sin ver rostros, sin escuchar los matices que hay detrás de un movimiento. Y yo considero que ha sido una bendición venir, percibir, sentirme parte de este movimiento. Es extraño, hermanos, son cosas que tal vez algunos que han participado en eventos interdenominacionales, de pronto uno se identifica con un movimiento de tal manera. Yo no me siento un extraño acá, yo sé que vengo de otro contexto, tengo algunas raíces que podría trazarlas para unir en 1916 el origen de lo que yo soy como un ministro, pero no se trata de eso. Creo que se trata del reino de Dios y de que ustedes y yo, nuestra meta final es que un día el cielo esté lleno de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, y allá no habrán diferencias, no habrán calvinistas, no habrán wesleyanos, arminianistas, no habrán pentecostales, no habrán no pentecostales, no habrá carismáticos, no habrá nada. No sé cómo va a ser, pero cuando estoy entre ustedes me imagino un poquito, porque no siento realmente que soy un foráneo aquí, me han tratado como alguien de dentro. Gracias, Pastor Eladio, gracias a Yasna por haber seguramente insistido con el pastor diciendo: invite al hermano Rudy. Y me persiguieron y a veces me les escondí moviéndome a España, pero qué placer estar acá, hermanos. Muchas gracias a los hermanos de la iglesia local que nos han atendido tan bien, me han tratado a mí mucho mejor de lo que yo merezco y les agradezco por ello. Ayer antier empecé a manera de testimonio a presentar un poquito lo que el Señor nos ha permitido hacer para su gloria, y yo quiero invitar aquí a la hermana Yasna para que ella venga. También ayer yo presenté una descripción de lo que el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales hace.
Nosotros capacitamos misioneros que están en el campo y que están por entrar al campo, recuerdan ustedes. Y yo creo que se dice en publicidad que una fotografía vale más que 1000 palabras. Yo creo que un testimonio de una de ustedes que ha estado antes de que yo llegara al IBET, ella había llegado, pero resulta que nos encontramos en el 2008 cuando yo recientemente había llegado. Yo quiero invitarle a ella para que venga y en una cápsula nos diga lo que ha significado para ella el IBET. Yasna, por favor. Bueno, gracias al Señor, yo me convertí hace 20 años y el día que me convertí, el 10 de mayo del año 90, entendí rápidamente que mi vida iba a ser para servir a Dios. Entonces fui al seminario a inscribirme al seminario teológico con una semana de convertida y me dijeron, ¿dónde es bautizada? ¿Dónde es miembro? Y dije, no, tengo una semana de convertida. Y me dijeron, no puede estudiar porque tiene 17 años, tenía que cumplir 21. Y eso esperé, esos años que esperé para cumplir 21, hice 3 años de liderazgo en Chile, que es el seminario teológico Entrega. Cumplí mis 21 años y hice 5 años de seminario teológico. Pero cuando llegué al campo misionero a trabajar con musulmanes, vi que había como un vacío muy grande entre la teología de profesores que eran monoculturales o del trabajo que habían aprendido en el seminario a poder aplicarlo, a contextualizar el mensaje de Jesús en el mundo musulmán. Y estaba en una crisis muy fuerte porque ya veía que ahí dentro de mi contexto no podía tener más preparación de la que se me entregaba en el seminario. Porque siempre he sido buena estudiante de la Biblia y me gusta mucho estudiar, pero era como que había llegado al fin de mi escala en el tema de conocimiento. Y luego apareció IBET y por 3 años he sido parte de IBET, capacitándome el mes entero con todos los profesores. Y la diferencia es que ellos son profesores de campo y la mayoría tiene unos 20 o 25 años en el campo misionero. Y muchos de ellos son ex musulmanes. El último profesor que tuvimos es un iraquí, con un ministerio que atiende casi 4.000 musulmanes diarios. Entonces él se encargó de quitarnos toda la enseñanza que nos dieron por muchos años, como los temores, los miedos, los cuidados, la meta de hacer amigos en el mundo musulmán, que él no la aceptaba. La meta es hacer discípulos de Cristo y predicar el Evangelio. Y esas cosas fueron enseñándonos yo he participado 3 años, por 3 meses, y es maravilloso. O sea, es la próxima herramienta que uno necesita, IBET, para seguir avanzando en el mundo musulmán y seguir trabajando de manera efectiva, porque uno viene de ser monocultural, educada dentro de una cultura, y luego entonces se enfrenta con África, con el mundo musulmán, y es como que falta esa parte. IBET la entrega con profesores de excelencia. Don McCurry, con tantos años en el mundo musulmán, él también ha sido nuestro profesor. Entonces el nivel es muy, 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 muy eficaz para el campo. Eso. Gracias, hermana. Amén. Yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando yo estuve en IBET conociendo a Yasna y a otros más o menos 60 misioneros, entendí que la decisión que habíamos tomado con mi esposa de dejar una posición ejecutiva, un salario ejecutivo, vender la casa, un apartamento y salir para buscar por un año nuestro sostén y llegar a España y prácticamente empezar de nuevo, era una decisión sabia. No tenía idea de lo que iba a pasar y sencillamente obedecimos al Señor. De hecho, yo no conocía el instituto y cuando llegué el día 6 de septiembre del 2008, lo primero que hice fue llegar al campamento donde estaban los estudiantes y me impactó fuertemente. Definitivamente dije yo, valió la pena la decisión. Teníamos el reto para ese entonces de reunir un presupuesto para poder movernos a España. El Señor nos permitió reunirlo y el 20 de agosto del año pasado llegamos a España. Y lo que yo quiero compartirles a ustedes, y he consultado con hermano Heradio, yo voy a hacer 2 cosas. Voy a dar un testimonio de lo que Dios está haciendo, pero a la vez yo quiero desafiarles a ustedes a unirse con esta institución, que no fundé yo, que tampoco yo originé ni crié, muchas gracias hermano, sino algo donde el Señor me ha llevado. Y yo he entendido que, muy interesante, que todo mi trasfondo, hermanos, todo mi trasfondo, 56 años de vida, más o menos 28 años de experiencia ministerial, 5 años de experiencia profesional secular, de alguna manera se conjugan en este proyecto. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso en la vida,
Pero usted dice, qué interesante, Señor, todo este tiempo, todas las experiencias que me diste, me has preparado para un día como este. Muy interesante. Y esto tiene que ver para mí con lo que voy a compartir de la palabra con ustedes también. Así que yo voy a dividir en dos elementos esto. Yo sé que como comunicador estoy tratando de crear dos momentums dentro de esto y es un poco difícil hacerlo, pero quiero que me comprendan. El año pasado, cuando yo llegué, fui impactado por el nivel de receptividad que tuve de parte de los pastores españoles. España, hermanos, es un país que algún tiempo se decía es el cementerio de los misioneros. Algunos de ustedes tal vez han tenido contacto con gente que ha llegado a España y es muy difícil que lo acepten a uno. Un compañero con el que yo trabajaba me dijo, Rudy, yo vine y tardé 2 años antes que tuviera una predicación. Entonces yo iba mentalmente preparado y dije, yo sé que no va a ser fácil hacerlo. La experiencia de Rusia nos enseñó mucho, pero uno siempre tiene que estar preparado para lo que viene. Lo que está pasando ahora, hermanos, es algo que para mí ha rebasado cualquier expectativa que yo tuviera. Y yo quiero compartir con ustedes, en base a lo que vimos anteriormente, un crecimiento del número de misioneros iberoamericanos. Imagínense usted, cuando yo empecé a trabajar hace 25 años, había 1,300 misioneros iberoamericanos. A mediados de este año habrán 16,000 misioneros iberoamericanos y la proyección para el año 2020 es de 32,000 misioneros. Pensando en eso y a raíz de todo lo que yo empecé a percibir en IBET, el Señor puso en mi corazón lanzar un proyecto que se llama el Proyecto Visión 2020. Si podemos empezar, hermanos, por favor. El Proyecto Visión 2020 se basa en 2 elementos básicos. Primero, es una década que nosotros le queremos llamar una década de transformación, del 2010 al 2020. Cuando yo llegué a IBET, perdón, podemos entrar, ¿verdad, hermano? Muy bien, ahí vamos. Cuando yo llegué a IBET, hice un compromiso con los directivos, les dije voy a estar 5 años. Pero a raíz de lo que el Señor nos ha dado, hemos hecho con mi esposa un compromiso de por lo menos 10 años. Parece mucho, pero realmente es muy corto. Y hermanos, yo quiero que ustedes vean, el instituto se creó hace 13 años y es una institución, programa pequeño realmente. Pero lo que ofrece IBET, el concepto educacional de capacitar misioneros en el campo, como YASNA, capacitar misioneros que están entrando al campo, con un programa de capacitación integral, o sea, que enfoca no solo el aspecto académico, sino todos los aspectos de la vida del misionero, con profesores que tienen experiencia misionera y estudiantes que son héroes y heroínas que están en el campo y vienen para estar con nosotros un mes. El proyecto entonces tiene como meta principal esto que ustedes van a ver en la siguiente, si me hacen favor de ponerlo. La meta es transformar el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales IBET en UNIBET, Universidad Iberoamericana de Estudios Transculturales, una universidad líder para capacitar con una filosofía educativa integral y contextual al creciente número de misioneros iberoamericanos con las mejores herramientas educacionales y misionológicas del siglo XXI. Lo vamos a hacer a través de 3 componentes principales. Si ustedes ven, 3 componentes que son fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Hermanos, si pueden cambiar, yo les voy a ir haciendo una señal ahí, si podemos poner. Quiero, mientras aparece en la pantalla, estos 3 elementos. Una de las cosas que a mí me ha impactado de pensar en la capacitación misionera, en Estados Unidos tienen el seminario Fuller, el seminario Trinity, Columbia International University. Bueno, usted puede nombrar un montón de seminarios especializados en misionología. La mayoría de nuestros doctores en América Latina, latinos, han graduado de algunos de esos seminarios. El seminario Dallas, algunos de los seminarios bautistas, NIAC, nombre usted lo que tenga. Pero hermanos, en América Latina no tenemos hasta ahora una institución que se especialice y que tenga el nivel académico que pudiera decir, compararse con otros continentes. Si usted va a Asia, hermanos, la cantidad de
de doctores en misionología, en teología, es impresionante. Yo estuve en una graduación de Fuller. De 700 estudiantes que se graduaron, 350 eran asiáticos. Si usted va a África, hermano, la cantidad de doctores que tienen. El decano de la universidad, de la Escuela de Divinidad de Yale University, es un africano, un ghaneano. Usted va al Medio Oriente y usted va a encontrar una cantidad enorme de eruditos, de PhD, de doctores en distintas áreas. Europa y Estados Unidos ni lo mencionamos. América Latina, hermano, tiene gente que se ha preparado y hay muchos que están en este lado del continente, en este lado del mundo, con doctorados. Pero cuando hablamos de misionólogos y especialistas, hermano, somos muy escasos. ¿Saben cómo nos llaman en el movimiento misionero mundial? Usan una palabra en inglés que es practitioners, practicantes. Tenemos tremenda práctica, pero carecemos de una formación sólida misionológicamente hablando. Y cuando yo presento estos 3 elementos, desarrollo de una facultad personal y biblioteca de lo que es ahora el IBET. Segundo, diversificación y regionalización del programa ofrecido por IBET. Y el tercer elemento, el diseño y la construcción de un campus internacional para la Universidad Iberoamericana de Estudios Transculturales. Esto es muy ambicioso. Los 2 primeros elementos son los más desafiantes y difíciles. El tercer elemento es desafiante financieramente, pero es lo más sencillo de hacer. Y ustedes me van a comprender por qué. Si ponemos lo siguiente, hermano. En el desarrollo del personal de UNIBET, el sueño que tenemos es, como ustedes ven ahí, formar por lo menos 12 personas, iberos, hombres o mujeres, en las mejores universidades del mundo. Harvard, la Universidad George Washington o American University en Washington, D.C., la Universidad de Yale, la Universidad de Granada, que es una de las más famosas en España, la Sorbona, que es la líder de universidades en Francia, la Complutense de Madrid, que es una de las mejores universidades, la Universidad de Princeton, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, lo que se llama London School of Missions, la Escuela de Misiones de Londres, que es hoy día la escuela líder en misionología, la Universidad de Málaga, en donde estamos basados, el Seminario Teológico de Fuller, y hermanos, otras universidades. Ustedes saben lo que cuesta hacer esa facultad. Y algunos de ustedes están empezando a verme y decir, hermano, para sacar un doctorado en Harvard se necesita de 150 a 200 mil dólares. Usted sabe una cosa, yo creo que el Señor nos va a dar el dinero necesario para escoger a un misionero o una misionera. Tenemos a una muchacha brasileña en uno de los países del norte de África, dirigiendo una ONG que el gobierno de ese país le dio un premio por hacer el mejor trabajo. Habla el portugués, que es su idioma original, habla español, habla perfectamente el francés, habla inglés perfectamente y habla árabe sin acento. Que tenemos gente, la tenemos, hermano. Lo que tenemos que cambiar es la mentalidad, decir, pero hermano, ¿cómo te atreves a pensar en eso? Mi mundo está de cabeza y yo me atrevo a pensar de que podemos preparar por lo menos 12. Ahora, esto, hermano, requiere mucho trabajo. Imagínense encontrar 12 hombres o mujeres, algunos casados, otros solteros, que estén dispuestos a dedicar su vida a la tarea docente e invertir 6, 4, 5, dependiendo de donde estén, años para sacar sus programas de maestría y doctorado. Es una tarea muy fuerte. Tengo ya un abogado costarricense que trabajó 12 años en Uzbekistán y ahora está trabajando en Indonesia. Y él es un especialista como abogado, quiere hacerse un experto en lo que se llama Sharia, la ley Sharia, que es la ley que está subyacente a todo el contexto musulmán. Hermano, y yo estoy con los ojos muy abiertos. Por donde quiera que yo voy, yo estoy viendo potencialmente facultad, porque yo creo que el Señor nos va a ayudar para eso. El siguiente elemento, hermanos, es desarrollar una biblioteca. Y aquí quiero yo apelar. Hermano, si usted tiene una biblioteca y siente en su corazón una biblioteca que tiene elementos que vale la pena, podría donarla al IBET. La trasladamos a España de alguna manera. Aquí en Ecuador, el Seminario Sudamericano de la Iglesia de Dios fue bendecido, creo que era Washington Padilla, uno de los grandes hermanos de acá, que donó su biblioteca para este seminario.
¿Sabe una cosa? Yo estaba compartiendo esto de la biblioteca en España. Hermano, es muy interesante estar hablando esto con los españoles. La gente en España, los pastores, son bastante conservadores. Y yo he visto los rostros de ellos y están animadísimos. Pero un pastor en la isla de Ibiza, donde yo fui a predicar en el mes de diciembre, escuchó de esto y me dice: Rudy, ¿por qué quieres hacer un proyecto como este en Málaga? ¿Por qué no te vas a Nicaragua? Es mucho más barato ahí. Yo lo miré y me sonreí y le dije: ¿sabes una cosa, hermano? Lo barato no siempre es lo mejor. Y le expliqué las razones y se quedó un poquito inquieto. En la noche yo prediqué en la iglesia y fue un impacto tremendo en la congregación donde él pastorea. Y cuando terminó el culto me llama y me dice: Rudy, mi suegro, que era el director de Sociedades Bíblicas de España, nos heredó su biblioteca, más o menos 3.500 libros. Quiero donarla al proyecto de Ivette. O sea que nuestra biblioteca se duplicó de 3.000 volúmenes a 6.500 volúmenes. Y estaba hace poco en Estados Unidos hablando con un líder de una agencia muy grande en Norteamérica. Me dice: hermano, tenemos 2.500 volúmenes para tu biblioteca. De repente ya no tenemos 3.000, tenemos cerca de 9.000 volúmenes. Ahora, hablar de 30.000 volúmenes digitales puede hacer que necesitemos $500,000, $1 millón, no sé. O puede hacer que necesite 20 hermanos con bibliotecas que digan: hermano, aquí está. Es un desafío. Este tercer elemento que tengo, que yo quiero que ustedes vean esto, hermano, es muy interesante. No sé si la animación va a ser. ¿Por qué queremos una facultad? Mire usted, lo que usted ve es un título típico de un arquitecto español que está trabajando en el proyecto que yo les voy a presentar a ustedes. Ahora miren lo que va a pasar. Este dice: el rey de España le confiere el título de arquitecto, pero ve lo que dice ahí. El Juan Carlos I, rey de España, en su nombre, el rector de Univet confiere a don Francisco Ramos Arias el grado de máster en desarrollo internacional. ¿Y saben la firma que está en medio? Esa es mi firma. Yo estoy soñando que un día, a través de esta universidad, ¿te imaginas, hermano Javier, otorgarle, quién sabe, a Elizabeth, que es una misionera que va a salir para el norte de África, que tiene educación, que tiene una maestría, que va a pasar por otro, prepararla a ella y tener un máster en desarrollo internacional firmado, avalado por el rey de España, un título de la Comunidad Económica Europea? Hermanos, puede ser que mi firma no va a aparecer en el título, pero a mí no me interesa aparecer ahí. Puede ser que sea la firma de algún joven que va a sacar su doctorado y llegue a ser el rector de Univet, y cuando se acredite la universidad, él firmará. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que dentro de 20 años nosotros los latinoamericanos tengamos una universidad enclavada en la ciudad de Málaga, España, donde podamos preparar a nuestros misioneros que salen preparados de acá y tengamos nosotros la estructura necesaria para preparar. Ahora, el desafío es enorme. Vea usted, la siguiente fase, lo que llamamos la diversificación y desarrollo de las facultades de Univet. Queremos desarrollar una facultad de estudios interculturales. Por 13 años nosotros nos hemos especializado en el campo musulmán, pero vamos a crear un departamento de estudios hinduistas, un departamento de estudios budistas, un departamento de estudios tribales, un departamento de estudios europeos, posmodernos y algo nuevo. Un departamento para capacitar a los convertidos musulmanes, que es algo muy importante. Vamos a tener un corazón, un cursos troncales, y luego una facultad de desarrollo internacional y una facultad de negocios internacionales. Déjeme explicar un poquito esto. El misionero del siglo XXI no puede ir con un cartón que diga una maestría en estudios de misionología. Hermano, tenemos que cambiar el modelo y preparar profesionales biocupacionales con una titulación del gobierno de España que puedan penetrar a los lugares donde el evangelio todavía no ha sido predicado. Y todo esto estamos trabajando con algunas agencias para ofrecer este programa online. En el siglo XXI la educación no puede ser solamente presencial, sino tiene que ser virtual. Hermano, esto que ustedes ven ahí, si lo podemos poner de nuevo, hermano, es un sueño educacionalmente hablando. Aquí han de ver educadores. Alguien dirá: hermano, ¿eso es utópico? No, está a nuestro alcance. En el siglo XXI lo podemos lograr. Lo que necesitamos es creer que lo podemos hacer y que el Señor va a darnos la oportunidad. Mire la siguiente.
Esto es otro sueño interesante, la regionalización de los programas de UNIVET. Queremos tener en España la sede, el campus central de UNIVET. Parece que aquí se nos puso rebelde la presentación. Yo lo tengo aquí enfrente, pero a ver, hermanos, eso nos va a sacar. Si tienen que pasar esa a la siguiente, no hay ningún problema. Yo les explico, hermanos. La idea es establecer en Málaga el centro, pero hemos empezado a realizar cursos en India. Este año tenemos un curso en Calcuta. Yo estaba invitando al misionero, al hermano Ronaldo o Romario es, ¿verdad? Es que estoy pensando en Ronaldo, hermano, y en Ronaldinho, porque es el mundial ahora, ¿verdad? Romario vive en Calcuta. En Calcuta vamos a tener en octubre de este año un curso de introducción a la antropología con enfoque en los fenómenos espirituales y en los fenómenos que tienen que enfrentar en el hinduismo. Lo va a dar un hermano que es el decano del IBET, el doctor Levi de Carvalho, que vivió 21 años en una tribu aborigen en Brasil y está casado con la princesa de esa tribu. Así que parece que tiene un poquito de experiencia en eso. Hizo su doctorado en Fuller. Y hermanos, vamos a tener también en el mes de agosto un curso en Indonesia. El año pasado empezamos en India y queremos empezar a extendernos. Yo he estado hablando con el hermano Carlos Madrigal, un español que es misionero en Turquía, es el pastor de la iglesia más grande en Estambul, y él tiene el sueño de establecer un centro de capacitación. Vamos a hacer una alianza estratégica y todos aquellos que tengan un enfoque en el Medio Oriente, IBET podrá ofrecer el programa directamente en el Medio Oriente. Se imagina los que van para India, la hermana que estuvo aquí, que yo pueda decir, hermana, tenemos un centro donde puedes estudiar en conjunto con hermanos de la India que van a ser parte de la facultad para prepararte de esa manera. Es un sueño que se puede realizar. Esperamos realizar alianzas estratégicas. Hoy hablaba con el doctor Carlos Pinto del programa, se llama Corrientes. Perdón, hermano, Corrientes. Tremendo programa, hermano. Y queremos hacer una alianza estratégica con todos los centros de capacitación de América Latina. Imagínense que podamos decir, los centros de capacitación de acá mandan a UNIVET para sacar la maestría o el doctorado ya con maestros que tienen experiencia de campo. Eso es algo muy interesante. Hermanos, paso al siguiente elemento, el área 3. Yo quiero que ustedes en esto escuchen una palabra de testimonio. El año pasado, cuando yo estaba aterrizando, si ponen a ver si entra la diapositiva esa, cuando yo estaba aterrizando, porque estaba viniendo para trabajar con el equipo, todavía no nos habíamos movido a España, vine a la ciudad de Málaga. Y cuando uno está aterrizando en Málaga, a veces el avión da una vuelta alrededor de la ciudad. Yo no sé cómo se lo explico, pero entiéndame de esta manera. Me surgió una visión. Como está la situación de la construcción en España, en el sur, tiene que haber ahí un edificio que está a medio construir. Tal vez estaba pensando un poquito en la experiencia de Rusia. Y cuando el Señor me muestre ese edificio, me va a dar la gente que tiene el dinero para construir. Y fue como una visión que Dios puso en mi corazón. Y yo empecé a decir en las iglesias, hermanos, el Señor me va a conceder un edificio en la ciudad de Moscú. Lo que ustedes ven ahí fue una fotografía tomada el 12 de septiembre del año pasado. Y le explico. Esta visión que ustedes están oyendo, yo se la conté a los misioneros en el campamento y el hermano, el más pequeño, el hermano Miguel Rueda, estaba presente. Él es el vicepresidente de IBET en ese tiempo y es el presidente de la Asociación de Pastores de la ciudad de Málaga. Cuando él me escuchó, yo dije, bueno, a ver qué me dice este español. Llegó y me dice, Rudy, oigo que quieres comprar un edificio en Málaga. Le digo, sí, hermano. Yo no tengo dinero, ni siquiera tenía un apartamento donde vivir, pero le digo, sí, hermano. Y me dice, no sé si me entiende, hermano. ¿Sabe qué me viene aquí a la mente? Una frase de Thomas Jefferson. ¿Sabe qué dijo Thomas Jefferson? Solo aquellos que se atreven a ver lo invisible son capaces de construir lo imposible. Se parece a Hebreos 11:1. Sí, quiero construir un edificio. Y me dice, ¿y qué si el Señor te da un terreno? Digo, hermano, yo soy arquitecto de profesión, fabuloso. Podría ser un tremendo diseño. Me dice, mira, no te ofrezco nada, esto era el día martes. Ven a conocer un terreno que la municipalidad de Málaga nos ha donado en usufructo por 90 años y no nos ha costado nada. Si te gusta, me avisas. No te ofrezco nada, pero yo voy a ver. Hermano, ese día que usted ve ahí,
Está mi esposa al lado mío, la esposa del hermano Miguel Rueda, y el más alto es el hermano Vicente Crespo, el presidente de lo que se llama el Centro de Encuentro Andaluz. Una propiedad de 16,000 metros cuadrados en la parte norte de Málaga. Si pueden poner el siguiente, hermanos, quiero que vean las propiedades de esa, las características de esa propiedad para que no suene redundante. Miren usted, ahí se está moviendo la fotografía, estamos desde un cerro tomando eso hasta allá. Miren los edificios que le rodean. Y esto que ve ahora usted ahí, en la calle son casi 200 metros de terreno. Y si ven la siguiente, hermano, no es solamente la calidad del terreno, sino la ubicación de ese terreno. Esa fotografía que ustedes ven ahí en la ciudad de Málaga, vista por Google Earth. Y ahí está el cuadrito del terreno, el centro de la ciudad, el aeropuerto, a 15 minutos del aeropuerto, a 10 minutos del centro de la ciudad. Todos los puntitos azules que ven son hoteles. Málaga es la capital del turismo en España, se llama la Costa del Sol. Para el año 2016 va a ser declarada la capital cultural de Europa. Allí, un terreno como ese cuesta $9 millones. Y cuando el hermano me pregunta, ¿cómo te parece, Rudy? Le digo, hermano, este es un sueño. El que tomó la fotografía que ustedes vieron es el líder de la Iglesia de Dios en España y es el representante de la península ibérica en Comibán. Lo llamaron a él y le preguntaron, porque yo tenía 22 días de haber llegado a España. Le dijeron, hermano, ¿tú conoces a Rudy Girón? Y él dijo, sí, lo conozco, y dio referencias. Y entonces él estaba ahí. Y él no sabía lo que iba a pasar, pero el pastor Miguel Rueda me dice, Rudy, ¿cómo te parece? Le digo, lindo, hermano. Bueno, mira, me dice, hemos acordado en el Centro de Encuentro Andaluz darte 5,000 metros cuadrados para que construyas el IBET. ¿Está oyendo lo que le dije, hermano? Un misionero que tiene 20 días de haber llegado a España, los pastores de Málaga le están cediendo 5,000 metros cuadrados, cuyo valor, si es la tercera parte de 9 millones, es $3 millones. Yo ni tenía residencia, ni tenía apartamento donde vivir, no tenía absolutamente nada, pero mi Padre Celestial me había dado un terreno de 5,000 metros cuadrados para construir el IBET. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que oiga esto, la siguiente, si lo ponen, hermano. Mire, hay una anécdota de un camello que en el desierto frío de la noche llega con el dueño y le dice, déjame meter la nariz, por favor, tengo frío. Ustedes la saben, ¿verdad? Y le dice, bien, métela. Y cuando se da cuenta, tiene toda la carpa encima del camello y el pobre dueño está temblando. Le cuento en breve lo que pasó. Hermano, han pasado varias cosas muy interesantes en este proceso. Y en los 7 meses que tengo de estar en España, yo no tengo ya solo 5,000 metros cuadrados. Los hermanos me han invitado a ser el director ejecutivo de todo el proyecto. Y ahora yo estoy al frente de un proyecto que tiene un terreno de 16,000 metros cuadrados. No sé si me está siguiendo. Un día yo regresé y tuvimos una reunión. Y les digo, hermanos, yo quiero hablar con ustedes. Yo estoy buscando 4,000 o 4 millones de euros. Eso que ustedes ven aquí son euros reales. 20 y 20. Y alguien me dice, hermano, se le van a perder en la Biblia. Yo le dije, si alguien se roba esos 40 euros de la Biblia, hermano, ya sabe a dónde va, ¿verdad? Así que los cargo aquí como un testimonio. Cuando ellos me regalaron el terreno, yo fui a una iglesia bautista de Granada y conté la historia. Y una hermana española, eso muy significativo, llega y me dice, hermano, yo quiero poner los primeros panes y los primeros peces. Póngale 5 ceros a la derecha y el Señor le va a dar lo que necesita. Porque yo dije ese día, necesito solamente 4 millones de euros para construir el edificio de IBET. Pues esa era mi meta. Y yo le dije a los líderes, hermanos, yo estoy levantando 4 millones de euros. Yo sé que me voy a poner una soga al cuello con esto que digo, pero les quiero decir, al paso que vamos para construir el Centro de Encuentro Andaluz, o sea, todo el complejo, nos va a llevar unos 150 años. Yo esperaba que me fueran a sacar de ahí. No me sacaron. Y les digo, pero yo he sentido de parte del Señor, ha puesto en mi corazón que yo debo participar en todo el proyecto. No solo trabajar con IBET, sino todo el proyecto. Pero
si ustedes están dispuestos, yo estoy dispuesto, vamos a tener que hacerlo así. El centro de convenciones se va a construir para sostener este proyecto. La mitad del usufructo del centro va a ser para IBET y la mitad para CEA. ¿Y sabe qué esperaba yo? Que todos dijeran no. Un líder levantó la mano y dice: Rudy, Dios te ha traído a España para darnos liderazgo. Tomaron la decisión, aceptaron la propuesta y el hermano Miguel Rueda propuso en la junta directiva que yo fuera nombrado el secretario ejecutivo, que ese es el director ejecutivo de todo el proyecto. Y el proyecto cambió de 4 millones de euros a 12 millones de euros. Y hermanos, cuando yo pienso en esto, a veces no sé si ustedes me miran el rostro y dirán: este hermano tiene que estar loco porque está sonriendo y está hablando de locuras. A veces sentado en la sala de la casa, y digo: Dios mío, ¿en qué rollo me he metido? ¿En qué embrollo me he metido? Esta gente está creyendo en mí, hermano. Y sí, hermano, de alguna manera yo les cuento eso. Yo digo: Señor, esto es tuyo, Señor, no tiene nada que ver conmigo. Y sabe una cosa, hermano, que yo he descubierto: el Señor ha puesto en el camino las personas adecuadas para que yo esté, después de 7 meses de vivir en España, esté al frente de un proyecto de la Iglesia española, que ahora se siente privilegiada de compartir con el continente latinoamericano la fundación, la formación, la construcción de una universidad, de un centro de convenciones para 1000 personas y de una Casa de las Naciones. ¿Sabe qué es eso, hermano? Interesantísimo. Si lo vuelves a poner, hermano. La Casa de las Naciones fue el requisito que la municipalidad le dijo al Centro de Encuentro Andaluz: le damos el terreno, pero ustedes tienen que construir un lugar para ayudar a los inmigrantes que llegan a Málaga. Y a 2 kilómetros de ese terreno está la mayor concentración de musulmanes del norte de África que vienen para vivir ahí y necesitan ayuda social. Si uno lo piensa, hermano, si uno lo diseña, uno diría: no podría ser más perfecto que la misma municipalidad nos pida un lugar para ayudar a musulmanes que pueden ser alcanzados a través del amor de Jesucristo. ¿Y sabe quién va a pagar por el sostén de eso? La municipalidad. Hermano, yo quiero que oiga esto. Y lo que yo estoy contando, hermano, yo nunca pensé que iba a pasar. El hermano Miguel Rueda y todos los líderes, el día 7 de marzo de este año, me presentaron a las autoridades, porque este es un extranjero que está viniendo. Este chaparrito guatemalteco está en Málaga y lo vamos a presentar ante las autoridades. Llegó el director de urbanismo de la ciudad de Málaga. Llegó el director de participación ciudadana, su esposa, la concejala de este sector donde está el terreno, y me presentaron y me dieron 4 minutos para hablar. Y Miguel estaba un poco nervioso, me dice: Rudy, tienes que tener cuidado, ellos son, tú sabes. Pero después me dice: hermano, habla lo que el Señor te ponga, seguramente Dios te va a ayudar. Un español, hermano. Y yo me puse de pie, empecé a hablar, les dije: señores, quiero agradecer muchísimo lo que están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo va a ser conocido por más de 300,000 iglesias evangélicas de América Latina. Usted tiene que haberle visto los ojos a esa gente, hermano. Málaga va a ser conocida en el continente latinoamericano porque la aportación de ustedes a este proyecto es valiosa. Y nosotros vamos a construir, y en mi mente cuando iba a decir esto, vino: no lo digas, pero yo dije: lo digo. Vamos a construir un complejo de 9 millones de euros. Tiene que haberle visto la cara al director de urbanismo. Hermano, nunca habían oído eso. ¿Y sabe qué me dijo el director de urbanismo? Rudy, hay una restricción en la escritura que les dimos a ustedes de que pueden construir 8,000 metros cuadrados. Pero óyeme esto, dice: lo que quieras construir, tú solo me lo dices y yo lo voy a firmar. Hermano, para tener un músculo político de ese calibre, los hermanos hablaban esta mañana de tener influencia en el gobierno. Esta es del Espíritu Santo, hermano. Y dice: la licencia te vamos a cobrar el mínimo de costo. Y hermano, acababa de morir el arquitecto que ustedes vieron el título ahí. Este es un detalle, pero dice: yo sé que el arquitecto se ha muerto. Busca a los arquitectos, vienes a mi oficina, yo voy a llamar a mis expertos y te vamos a ayudar. Hermano, cuando salimos de esa reunión, los hermanos españoles estaban felices porque me habían aceptado las autoridades y ahora yo soy conocido, aún el alcalde de Málaga. Y hermano, yo tengo 7 meses de haber llegado.
Yo no sé si usted está percibiendo, yo no creo que esto sea casualidad. Yo no creo que tenga que ver con mis habilidades, no tiene que ver nada conmigo. Es un kairos de Dios. Y vamos a hacerlo porque el Señor quiere que lo hagamos. Y yo quiero decirle esto, hermano, para pasar a lo siguiente. A ver, les muestro esto. La vista aérea de lo que va a ser el proyecto. Si lo pueden poner, hermanos. Esto que usted va a ver ahí, hermano, es un sueño. Ahí está. Espero que esta salga, que no se pierda porque es muy importante. A ver, trátenlo. Si se desaparece, va a aparecer ahora de nuevo. ¿Cómo es, verdad? La tecnología es nuestro mejor amigo, pero a veces no nos ayuda mucho. Los hermanos lo van a arreglar ahí. Hermanos, lo que están ustedes por ver, ahora tienen que usar fe, ¿verdad? Es una maqueta que el arquitecto diseñó, donde yo he superpuesto lo que podrá ser el complejo completo de este edificio. El costo estimado de desarrollar este proyecto es de 12 millones de euros, aproximadamente 18 millones de dólares. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Yo tenía en mente lanzarme a buscar finanzas en fundaciones en Norteamérica y en Europa. Hay posibilidades de hacerlo. Pero este no es un proyecto que sería nuestro si se hiciera así. No pertenecería a nosotros. Sería un proyecto que nos lo dieron. Eso es paternalismo. Y el Señor puso en mi corazón. Parece que no va a salir, ¿verdad, hermanos? Si quieren poner lo siguiente. El desafío, creo yo, está en cómo financiar este proyecto. Y cuando estaba trabajando han habido muchas voces, muchos hermanos de muchos que han escuchado este proyecto. Llegamos a la conclusión, un hermano propuso, ¿cuántas iglesias hay en América Latina? Yo considero que hay más de 300,000 iglesias evangélicas en el continente, de todo corte, de todo tipo, de todo. Y entonces, hermanos, si pueden meter la siguiente, lamentablemente esta vista es muy bonita, pero tal vez está muy cargada y no sale. ¿Podemos poner el siguiente? Ahí está, el desafío financiero. Hermano, si usted ve ahí, los hermanos de Málaga, los pastores de Málaga, han hecho una inversión. Cuando me han invitado a mí a estar al frente de este proyecto y me han puesto un terreno que vale 6 millones de euros, es la aportación. Yo quiero explicarlo de esta manera. Hace 7 años ellos empezaron a trabajar por este proyecto. Yo llego hace 7 meses y me han puesto en la mano una propiedad de 6 millones. Esta es una aportación de Iberoamérica. Pero mi deseo es levantar en el continente iberoamericano 3 millones de euros. Cuando se levantan finanzas hay lo que se llama en inglés un matching grant, una donación equiparable. Yo voy a llegar con las fundaciones no con las manos vacías diciendo, hermanos, fíjese que se me ocurrió construir una universidad y quiero que me den 18 millones o 12 millones de dólares. No, es muy diferente llegar a decir, América Latina ha aportado 3 millones de euros, España ha aportado 6 millones de euros y yo quiero que ustedes me den una donación similar a esta. Hermanos, alguno dirá, ¿cómo es posible? Veamos lo siguiente. La idea que no fue mía, ha venido trabajándose. Si hay unas 300,000 iglesias, si ponen la siguiente, hermanos, si hay unas 300,000 iglesias evangélicas en América Latina, yo necesito solamente 7,000. No sé si lo ve. 300,000, ¿qué porcentaje sería 7,000? Más o menos 0.5% de las iglesias de América Latina que den en 3 categorías. Nosotros le llamamos platino, oro y plata. 1,000 iglesias que den 1,000 euros. Esos son más o menos unos 1,500 dólares. 2,000 iglesias que den 500 euros, esos son 750 dólares. Y 4,000 iglesias que den 250 euros son más o menos 375 dólares. Eso hará un total de 3 millones de euros. Ahora, yo no quiero solamente alguien que nos dé una ofrenda una vez, sino que se conviertan en socios de la Universidad Iberoamericana. Les vamos a dar información cuando hagamos la inauguración, hermano. En el año 2014, anótelo ahí, yo creo, hermano, es que yo estoy loco con esto, la verdad les digo. En el año 2014
estaremos abriendo un edificio y habrá algún mural donde hay un mapa de América Latina. Yo quisiera que apareciera el nombre de alguna de las iglesias Alianza Cristiana y Misionera de América Latina que ha aportado para este proyecto del reino de Dios, que no pertenece a ninguna persona, a ninguna denominación, sino pertenece a todos nosotros. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios va a mover a muchos de ustedes para decir: yo quiero participar en esto. Quiero darles este testimonio para animarles a algunos de ustedes. El domingo pasado, antes de venir para acá, yo salí a las 4 de la tarde de Orlando. En la mañana me invitó una pequeña iglesia en la ciudad de Kissimmee, el sur de Orlando, para predicar. Es una iglesia de mi denominación. Y yo presenté el proyecto, porque yo creo que no es solo con iglesias grandes, sino todo tipo de iglesia. Allí en la congregación había un hermano que yo lo noté muy entusiasmado con el proyecto. Cuando terminó el servicio y me despidió con un abrazo, me dice en voz bajita, me dice: hermano, mi esposa y yo hemos decidido dar $50,000 para este proyecto. Hermano, jamás en mi vida yo he recibido una ofrenda de ese tamaño. Yo le dije: hermano, tu ofrenda es una ofrenda profética, porque es una muestra de que un miembro de una iglesia que Dios ha bendecido se atreve a creer en una locura como esa y tomó el lugar de unas 10 iglesias del nivel platino para decir: aquí estamos. Son 42.440 euros los que él y su esposa donaron. Hermano, 44 iglesias. Y yo creo con todo mi corazón que esto es una posibilidad. Si ve lo siguiente, mire cómo yo lo estoy soñando, pensando. Los Estados Unidos por lo menos habrá unas 1,050 iglesias, México unas 700, el Caribe 560, Centroamérica 1,400, los países andinos 700 iglesias, Brasil 1,400, la península ibérica 140. A mí me falta el cono sur. Se me escapó ese cono sur. ¿Qué pasó? Se me escapó. No están exentos ustedes de eso, hermano. Entonces algunos números van a bajar. No crean que los excluí, hermano. Algo pasó en mis cálculos y me falló la fe, ¿verdad? Pero los andinos por lo menos están aquí, pero el cono sur está participando y algo pasó en mi cuenta. Hermano, yo quiero decirle esto. Yo sé que esto es algo difícil, pero yo quiero que vea usted este eslogan que hemos puesto. La Universidad Iberoamericana de Estudios Transculturales, UNIVET, para América Latina será la puerta de entrada a Europa y un puente hacia África y Asia. Yo quiero que vea esto último. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, nunca en mi vida he estado más seguro de que es el Kairos de Dios, de que nosotros los iberoamericanos, de todo color, de todo tamaño, de toda tendencia, podamos unir fuerzas para decir en el año 2014 estamos abriendo el campus internacional de nuestra Universidad Iberoamericana de Estudios Transculturales. Y yo creo que nuestros jóvenes, nuestros hijos, cuando yo ya no esté en esta tierra y esté en la presencia del Señor, habrá algún rector, tal vez será un ecuatoriano, será un peruano, será un mexicano, será un puertorriqueño, será un hispano de los Estados Unidos o un español. Pero tendremos una universidad iberoamericana que podrá canalizar el esfuerzo y la fuerza misionera que Dios está levantando en el siglo XXI. Y yo quiero en esta tarde, con el permiso de hermano Eladio, he hecho esto. Yo quiero desafiarles, no todos lo tienen que hacer ni están obligados a hacerlo, pero si usted siente ser parte de ese proyecto, hermano, yo no estoy aquí jugando ni diciendo esto solamente para entretener. Hay un brochure que tenemos y una hoja donde usted puede llenar la parte de arriba y escoger en dónde quiere participar. Puede ser que usted individualmente lo quiera hacer, puede ser que usted lo quiera hacer como iglesia, como país, no sé cómo lo quiera hacer, no tienen que hacerlo. Pero sería un honor para mí regresar de este congreso y animar a un grupo de pastores guatemaltecos con los que estaré dentro de 15 días diciéndoles: el continente latinoamericano de la Alianza Cristiana y Misionera dijo presente, estamos en eso. Yo pedí permiso para hacer esto, los diáconos tienen esas boletas ahí y los brochures. Hermano, tómelo. Y si usted puede creer conmigo que esto será una realidad, hermano, dé con gozo que Dios
nos va a bendecir y tendremos la Universidad Iberoamericana de Estudios Transculturales. No sé si lo pueden creer conmigo, hermanos, pero yo personalmente creo que el Señor lo va a hacer. Y quiero agradecer con todo mi corazón a los pastores, a los líderes, especialmente hermano Eladio, por permitirme compartir esta visión. Hermano, usted puede tomar uno de los brochures. Si no lo llena, no se preocupe, pero quiero que tenga por lo menos esto. Si después el Señor le pone en su corazón comunicarse con nosotros, en la parte de atrás hay una dirección, hay un teléfono, hay información de cómo hacerlo. Tendremos que buscar los mecanismos para mover esos 3 millones de euros de América Latina a España. Pero hermanos queridos, Dios es un Dios de milagros y un Dios que hace cosas maravillosas, y yo quiero agradecerles a ustedes por lo que ustedes van a hacer en este proyecto. Mientras los hermanos están repartiendo esto, yo quiero decirles, hermanos, mi pasión en los próximos 10 años es ver a un continente iberoamericano enviando misioneros que sean efectivos en cualquier contexto. Yo sé que el Señor lo va a hacer y les agradezco a ustedes por eso. Yo creo que es bueno hacer algo acá. Creo que este es un proyecto tan relevante que yo quisiera pedir a ustedes que se unan conmigo en una palabra de oración. Yo quiero pedir al hermano Eladio que él venga y haga una oración por este proyecto. Hermanos, es un kairos de Dios. Estamos en los albores del siglo XXI y yo tengo toda la convicción de que Dios está detrás de todo esto y de alguna manera nos va a ayudar. ¿Pueden tomar un momentito, pastor, por favor? Padre, una vez más nos inclinamos delante de tu presencia para agradecerte por estos hombres que sueñan y que son capaces de compartir con nosotros sus anhelos más profundos que glorifican tu nombre. Y quisiéramos en esta tarde rogarte que tú nos ayudes a compartir con él esta carga, esta tarea, no solo de soñar y orar, sino también la bendición de dar. Tan generoso has sido con nosotros, tanto nos has bendecido, que hoy es el tiempo de bendecir también este proyecto. Señor, nuestros hijos o nuestros nietos que van a necesitar en el futuro prepararse mejor para la tarea, podrán tener la posibilidad de llegar a estos lugares donde los van a equipar para un mejor servicio y la extensión de tu reino. Gracias te damos en esta hora y te bendecimos por lo que tú eres capaz de hacer, aún en este minuto en medio nuestro. Por Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, muchas gracias. Yo quiero que cambiemos el tono, yo quiero dejar un pensamiento bíblico. Si usted llena esto ahora, no lo deja antes de salir con los diáconos, si no lo puede mandar, ahí está toda la información. Hermano, yo quiero que usted vea conmigo 2 elementos que pueden cerrar maravillosamente todo lo que hemos estado hablando. Yo he estado compartiendo el cuarto en el hotel con el hermano Darrell. Me ha impactado el concepto holístico, integral de este varón de Dios. Escuchar esta mañana al congresista Ríos, escuchar al pastor de cómo en Chile estamos transformando, penetrando, me hace pensar que estamos llegando a un nivel de madurez donde no solo pensamos, cuando hablamos de misiones, en llegar y enviar misioneros, sino en plantar, en formar iglesias con un nuevo paradigma, con una nueva mentalidad, que son sal y luz en su contexto, pero que también saben entender el elemento cósmico de la visión, que no se centran con gringolas solo en su contexto local,
sino que tiene la capacidad de mirar los campos que ya están listos para la siega. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos en el capítulo 4, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Pero como para cerrar y dejar en el corazón de cada uno de ustedes dos paradigmas bíblicos que nos desafían, yo quiero empezar con una frase que encontramos en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Se rebajó voluntariamente. Cuando leí al apóstol San Pablo, y en esto yo quiero utilizar la Nueva Versión Internacional, si pone la siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La actitud de Cristo. En la versión 60 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero me gusta la forma como la Nueva Versión Internacional lo pone: la actitud. Es un asunto de actitud, es un asunto de entrega, es un asunto no de palabras, sino de acciones. Y este pasaje, que se conoce en los círculos teológicos como la kenosis de Dios, se vació de su naturaleza divina y no lo consideró algo a lo que se quería aferrar. Es un pensamiento, cuando yo hablo de la experiencia del misionero transcultural y del misionero en general, el desafío más grande que tenemos es morir a nosotros mismos. Cuando hablamos de discipulado, el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo, en Marcos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El modelo de la misión nos lo dio el Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos los elementos de la misión de la iglesia, la misión de la iglesia es una misión querigmática, proclamación. Es una misión didáctica, enseñanza. Es una misión profética. Es una misión sacerdotal. Es una misión diaconal de servicio. Tenemos una misión múltiple, pero el modelo de eso es el Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a ser transformado en su existencia o en la forma de existir, y tomó la actitud de un siervo y dejó su naturaleza para hacerse un ser humano. No consideró esto como algo a que aferrarse. Hermano, yo a veces he pensado el significado para nosotros en el Evangelio de pensar en las dos naturalezas de Jesús: su naturaleza divina y su naturaleza humana. Su naturaleza divina: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este es el que produjo todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. El apóstol San Pablo, hablando a los colosenses, Él es la imagen misma de su substancia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el mismo concepto. Él es la imagen de Dios. Emmanuel significa, la actitud de Él fue despojarse de esa divinidad y estar dispuesto a descender. Qué tremendo desafío. Para mí ha sido el desafío más grande. ¿En qué medida yo estoy dispuesto a cumplir el mandato de Él, que me dijo: como el Padre me envió, así yo te envío a ti? El segundo elemento: se rebajó voluntariamente. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ese verso es fundamental en la predicación del Evangelio. No predicamos a un Cristo gnóstico,
No predicamos a un Cristo que fue adoptado Hijo de Dios. No predicamos a un Cristo que fue solamente divino y no humano. Tal sacerdote nos conviene, dice el libro de Hebreos. Padeció como nosotros hemos padecido. Dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he venido al mundo. Cuando se dice en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, tenemos un intercesor delante del Padre que continuamente intercede por nosotros y se compadece de nosotros porque vivió como nosotros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él vino a nosotros. Un famoso compositor de los años 70, 80 que compuso esa melodía muy conocida y linda, A Dios sea la gloria, escribió otro canto que decía: Él se rebajó a mi nivel. En inglés decía: He came down to my level. Vino, se bajó al nivel mío, nos habló desde la humanidad y nos dio el ejemplo, como el postrer Adán, de cómo se viviría para servir al Padre. Un gran predicador cubano que está ahora con el Señor, don Cecilio Errastía, un gran escritor en predicación expositiva, dijo en una ocasión: el primer Adán en el Edén, en el paraíso de Dios, pecó y nos desterró a todos al desierto de la vida. El postrer Adán en el desierto de la vida fue tentado por la serpiente antigua y lo venció, y por su victoria nos introdujo a todos nosotros de nuevo en el paraíso celestial. Y ahora usted y yo tenemos esperanza, porque ante la presencia del Padre hay uno que se rebajó voluntariamente y se hizo como yo soy. Hermano, a mí me impacta el pensar en esto. Ante el Padre Celestial está el Cordero que fue inmolado y tiene manos como yo tengo, pero están atravesadas por los clavos. Tiene un pecho como yo lo tengo, pero está clavado, fue atravesado por una lanza. Y ante el Padre, cuando usted y yo estamos predicando el Evangelio, hay uno que dice: Padre, este que está levantando la mano, acéptalo, porque yo morí en la cruz del Calvario por él. Y ahí toma sentido Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en la cruz del Calvario, cuando yo había sido condenado y estaba destinado a morir, Él aparece y me dice: Rudy, si crees en mí y que yo morí por ti, y si aceptas lo que yo hice por ti, mi Padre Celestial tomará tus pecados y los echará tras sus espaldas en el fondo de la mar, para nunca jamás acordarse de ellos, y mi justicia será imputada sobre ti y serás declarado justo, y por eso tendrás paz con Él. Hermano, yo no puedo dejar de pensar que lo que yo hago es apenas un reflejo de lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Se rebajó voluntariamente, tomó mi naturaleza, se hizo semejante a mí. Y el tercer elemento: y estando a semejanza mía, y al manifestarse como hombre, dice el siguiente verso 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice que Él fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Y si Él, siendo Dios y siendo un ser humano, estuvo dispuesto a ir a la cruz, y aunque pasó las agonías del Getsemaní, porque sabía que la muerte física no era lo más horrendo que pasaría, sino habría un momento en la historia de la salvación donde la justicia divina y la ira divina, que no puede tolerar el pecado, sería descargada sobre Él, de tal manera que Él llevaría en su propio cuerpo, en su humanidad, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, el que no cometió engaño ni se halló engaño en su boca. El Hijo de Dios fue hecho maldito para que el día de hoy usted y yo podamos levantar las manos y seamos benditos ante el Padre Celestial y tengamos la esperanza bienaventurada.
Tal sacrificio yo no lo puedo pasar por alto. Tal sacrificio yo no lo puedo reservar solamente para mí o para mi iglesia o mi denominación. Hay gente que todavía no conoce eso. El hermano Abraham Durán, el seudónimo de un misionero latino que estableció con un equipo iglesia entre los kurdos, un día fue interpelado por uno de los recién convertidos que le dijo: ¿hace cuántos años que tú tienes el conocimiento del Evangelio? Y le dice: posiblemente en mi país hace más de 100 años. Y el reclamo fue: ¿por qué tardaron tanto en venir a decirnos lo maravilloso de Cristo? Hermanos, tenemos el desafío nosotros de llevar este mensaje de la cruz a aquellos que todavía no han oído el Evangelio. En el capítulo 8, el versículo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo le escribe a los hermanos y les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis también enriquecidos. Cuando yo pienso como misionero, ¿qué es dejar una profesión? ¿Qué es dejar un ministerio de ejecutivo de mi denominación? ¿Qué es dejar un salario? ¿Qué es dejar algo? Uno puede pensar que uno merece mucho. Hermano, no es nada comparado con lo que el Maestro hizo por nosotros. Yo quiero que pensemos en eso. Él se hizo pobre para que por su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. Me muevo ahora a un modelo del Antiguo Testamento. En uno de los libros en el Antiguo Testamento que no menciona ni una sola vez el nombre de Dios, pero que es uno de los libros hermosos de la literatura hebrea, donde se nos presenta la historia de una mujer y la historia del pueblo de Dios en la cautividad. Esther, una joven judía que fue preparada por su tío Mardoqueo, porque tuvieron el atrevimiento de pensar que ella podría llegar a ser la reina del gran imperio. Y Mardoqueo la preparó mental, espiritual y emocionalmente, para que cuando la reina Vasti había fallado y se hizo un concurso de la mujer más bella que el rey escogería, ella fuera escogida. Y fue escogida. Y el texto bíblico nos dice que Esther llegó a ser la reina que sustituyó a Vasti. Y cuando estaba ya en el reino, si usted lee en el capítulo 3 y versículo 13, el malvado Amán, un enemigo de Mardoqueo, logró que el rey sellara un acuerdo que decía que se iba a destruir y matar y exterminar a todo judío, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, el mes de Adar, y que todos debían estar conscientes de eso. Brevemente, la historia dice que cuando Mardoqueo supo eso, se vistió de luto y se fue a la puerta del palacio. Y le fue dado aviso a Esther de que su tío Mardoqueo estaba en la puerta del palacio. Y entonces Esther manda a los eunucos, al jefe de los eunucos, a preguntar qué pasaba. Y entonces el jefe de los eunucos vino, le preguntó. Y en el versículo 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. El verso 7 del capítulo 4 del libro de Esther. Lo tienen en la pantalla, si lo pueden poner, hermanos, por favor. Y dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.
Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Hermano, esta historia es impresionantemente impactante para la vida de aquel que entiende que hay momentos cuando Dios nos lleva a algunos lugares para hacer una bendición o nos prepara históricamente para un momento crítico en su kairos. Esther ha sido desafiada por su tío Mardoqueo para que entre y salve la vida de todo su pueblo, los judíos. Mire el escenario. Usted y yo hemos sido preparados históricamente por el soberano Dios para que en el siglo XXI, con las iglesias más poderosas y crecientes, con modelos eclesiásticos que son dignos de replicarse en cualquier contexto, con una iglesia que ya no es una iglesia pobre, sino una iglesia que tiene potencial y capacidad, con una iglesia que ha sido preparada por el Señor, no solamente la Alianza Cristiana y Misionera, estoy hablando en general, el pueblo iberoamericano nos preparó con 700 años de dominación mora, y en el ADN latino hay sangre mora, y hay sangre inca, hay sangre maya, hay sangre azteca, hay una combinación maravillosa que el Señor ha preparado. Yo le decía esta tarde a un hermano en el taller: hermano, si yo te mando a Mongolia, tú podrías ser un mongol y te hablarían en mongol. Los indígenas mayas, los indígenas quichuas y quechuas, hermano, el parecido físico es impresionante. Yo he estado en Ulan Bator, me tomé una fotografía con una pareja de mongoles, y cuando yo vi esa fotografía decía: Señor, qué tremendo parecido. ¿Cómo sería interesante que muchos de nuestros hermanos aborígenes, indígenas de América Latina, pudieran ser preparados, capacitados, médicos de cualquier profesión, y ser enviados a ese país budista, chamanista, que necesita el evangelio? Ay, pero cuando yo veía a esta hermosa joven que va para India, hermano, es impresionante que a ella en la parte norte, en Delhi, la ven como una india. Mi esposa, hermano, cuando yo me recién casaba, fuimos a una de esos Dunkin' Donuts que pertenecen a indios, e iba conmigo una miembro de la iglesia. Estábamos visitando en los Estados Unidos, y la hermana miembro de la iglesia es blanca, mi esposa es morenita, y si le pone usted un sari y una puntita aquí, era una hindú, una india mejor dicho. Y el muchacho que servía en la venta de donas estaba sirviéndole muy amable a mi esposa. Y de alguna manera empezamos a notar que algo estaba pasando, y la hermana que estaba al lado mío me dice: hermano Rudy, mejor se abraza a la hermana Almita, porque este indio parece que está interesado en ella. Hermano, no es casualidad. Cuando yo veo a muchos de los pastores aquí y veo sus rostros y digo, encajarían perfectamente en cualquier contexto. Yo visité una vez el Cairo, hermanos, y tenía ese deseo de entrar a una mezquita. Era mi primera visita en 1993, abril, y yo me metí a la mezquita, hermano. No abrí la boca para nada. Miré cómo lo hacían: se quitaban los zapatos y se iban a donde estaban todos y se ponían uno a otro pegado. Yo fui y me pegué, pero sentí que estaba tocando al vecino, entonces me despegué un poco. Y el vecino se pegó a mí y me despegué otro poco y se volvió a pegar. Entonces yo entendí que tenía que estar pegado. Yo era un ignorante, hermano. Cuando se ora en la fe musulmana, ellos no quieren que haya ningún espacio entre ellos para que el enemigo no pueda penetrar ahí. Perdón. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Yo empecé a hincarme como ellos hincaban. Ellos estaban orándole a Alá, yo le estaba orando al Dios Todopoderoso. Decía: Señor, ten misericordia de este pueblo. Y lo hicimos una vez y otra vez, y yo repetía todo. Nadie me dijo nada, hermano. Nadie notó que ahí estaba un chapín, un guatemalteco, hermano, y creían que era un libanés que había llegado a visitar la mezquita. Cuando se terminó la oración y empezaron a hablar, yo me puse mis zapatos y me salí. Hermano, históricamente el Señor nos ha preparado para este siglo. Las características psicológicas, las características raciales, muchas cosas. Dios ha preparado a nuestros hombres y mujeres para ser misioneros entre grupos donde hoy día es probado. 16,000 misioneros están probando que podemos ser efectivos si los capacitamos adecuadamente. Esther llegó a ese punto, una judía del pueblo oprimido,
Su pueblo iba a morir. Pero mire la siguiente historia. Entonces Esther dijo a Atac, si pone la siguiente, hermano, que le dijese a Mardoqueo. Mire qué interesante. Hay muchos pastores que pueden parecerse a Esther en esto. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Qué buena excusa. Como una reina, Esther había aprendido las leyes del reino, estaba educada y decía: no puedo entrar. Me estás pidiendo que vaya a la muerte. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, verso 12. Y mire la respuesta de Mardoqueo. Este Mardoqueo debería estar predicando misiones en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y aquí viene el desafío, en la siguiente vista. El desafío es este: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, si tú no vas, si tú no lo haces, Dios va a librar a su pueblo. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí está. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermano, hace 25 años, en una reunión de intercesión en un hotel con un grupo de 2 hermanos, por primera vez yo puse mis ojos sobre este verso y se me metió en el corazón. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Yo era pastor de una congregación creciente en la ciudad de Guatemala. Estaba terminando el proyecto de construcción. En 48 semanas logramos terminar lo que había encontrado yo, porque tomé el pastorado de otro pastor que fue el fundador. Yo tenía mi visión denominacional, era llegar a ser un líder en mi denominación. Pero esto me desafió. El Señor me dio una profesión secular, la arquitectura. Me había dado una maestría en divinidades, estaba pastoreando, tenía oportunidades denominacionales. Pero mi corazón empezó a ser cargado, a leer la palabra, al saber que cuando yo he sido bendecido para bendecir a otros. Al saber que Dios me ha dado todo lo que me ha dado, porque posiblemente para este tiempo Él quiere usarme a mí para ser de bendición a aquellos que todavía no han oído. Hermano, no estoy proponiendo que las iglesias se cierren y que todos vayamos como misioneros. Las iglesias locales son la base. Mire, imagínese usted un precipicio y ahí abajo hay gente perdida y alguien tiene que bajar. La cuerda tiene que ser sostenida por alguien. La iglesia está sosteniendo la cuerda. Y entre más sólida está la iglesia, esa cuerda es gruesa y puede lanzar a sus misioneros más profundo y más abajo. Yo propongo que necesitamos iglesias locales robustas, espiritual, material y, si usted quiere, moral y socialmente. Iglesias que tengan la capacidad de enviar misioneros. El movimiento misionero anglosajón por 200 años han sido los líderes. Hermanos, billones de dólares se han entregado. Y nosotros tenemos que estar agradecidos con los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera que vinieron a este país. Y hace casi 100 años o más de 100 años, en el siglo XIX, entraron aquí y establecieron la iglesia. Hace 76 años en Chile, hace muchísimos años en otros países. Gracias a Dios, porque ellos tuvieron la capacidad, como Esther, de pensar: para esta hora hemos llegado a donde estamos y tú nos has bendecido, Señor. Es ahora el tiempo de América Latina para decir: estamos presentes. Es ahora el tiempo de la Alianza Cristiana y Misionera. Hermano, hay progreso. Más de 100 misioneros latinoamericanos de la Alianza Cristiana y Misionera están trabajando. Pero eso puede triplicarse o cuadruplicarse. ¿Sabe cuándo? Cuando los pastores de las mega iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera y los cristianos de las pequeñas iglesias, sin tener complejos de ninguna naturaleza, pueden decir: queremos ser parte de la gran comisión. El desafío
¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo creo con todo mi corazón que estamos en los albores de un movimiento misionero que saldrá y que está saliendo desde América Latina, que el Señor va a usar para alcanzar a los que todavía no han escuchado. Hace 15 años, un traductor bíblico me dijo: yo no creo que ustedes los latinos puedan ser traductores, porque a ustedes les gusta el protagonismo. Y para ser traductor bíblico hay que ser una persona que se meta en una cultura y se olvide del mundo y empiece a vivir entre la gente. Y aunque yo le tenía un gran respeto a este varón porque había estado 35 años en mi país y aprendió una lengua del país mío que es muy difícil, aprendió perfectamente y tradujo el Nuevo Testamento, le dije: con todo respeto, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. Dios va a usarnos a nosotros. Y cuando yo oigo de una escuela Silta en Perú que están enseñando lingüística, y cuando oigo de una misionera costarricense metida en las montañas de Oaxaca, México, en San Andrés, traduciendo el Nuevo Testamento a una de las lenguas que no tiene traducción bíblica, y cuando oigo de muchos otros latinoamericanos que están empezando a ser efectivos en el trabajo, yo creo que la hora para América Latina ha llegado. La respuesta de Esther, el verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y oiga esto: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y esto está marcado en mi corazón: y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Prefiero perecer luchando para salvar a los que se van a perder y a morir, y no vivir pensando que nunca pude hacer nada. Abe Simpson, escribiendo sus mensajes, y yo tengo 2 de esos mensajes bajados de la internet. Él insistía en sus mensajes: es un crimen retener el mensaje del evangelio cuando hay gente que no tiene oportunidad. Hermano, Ecuador necesita todavía del evangelio, solamente el 10% son evangélicos. Pero yo estuve el día de hoy en la HCJB. Qué tremenda emisora. Yo tenía 5 años cuando escuchaba a Juanita Odell cantar: cantaré de mi Cristo, solo Él me ha salvado. Qué interesante. Y ahora, después de tantos años, por primera vez estoy sentado en los micrófonos de HCJB. Hermano, la disponibilidad del evangelio en nuestro contexto es enorme, pero hay gente que va a morir el día de hoy sin conocer a Jesucristo. Y pastor, yo quiero decirte esto: no vas a salir, pero si tu mentalidad cambia y tú eres un pastor con visión misionera, vas a preparar a jóvenes, hombres y mujeres que van a salir al campo misionero. Vas a estar dispuesto a apoyar a los planes nacionales de acuerdo a la cultura de cada país. Aún Alianza Cristiana y Misionera es diferente en Perú, es diferente en Ecuador, en Chile, pero a través de la confraternidad latinoamericana hay proyectos para hacer. Necesitamos iglesias sólidas que puedan decir: es el tiempo nuestro y lo vamos a hacer. Y yo te garantizo una cosa: si tú como pastor decides entrar en el mundo de las misiones, Dios te va a bendecir. Nunca voy a olvidar a un pastor de una iglesia en la región del Beni, eso es Ecuador, ¿verdad? En la región amazónica, que daba su testimonio y decía: tenemos un misionero en nuestra iglesia y apenas nos alcanza muchas veces para cubrir mi salario, pero el salario del misionero se cumple. Hay un pastor en la ciudad de Ensenada, México, en Baja California, 60 miembros. Tienen obras abiertas en Vietnam, en Myanmar y otros 2 países de Asia. Y el pastor pasa más de la mitad del año fuera y tiene ancianos en la iglesia que le cuidan la grey. El Señor les acaba de regalar un gimnasio. Al pastor lo sacaron de la casa donde vivía y hace 15 días estaba hablando con él y me dio el testimonio. No sabía qué hacer. Fue al banco para sacar un préstamo y una persona que llegó le dice: pastor, estoy viendo que está sacando un préstamo. Yo voy a dar mi firma.
Fue y firmó y le entregó $60,000 para su casa. Otro hermano le entregó $50,000 y compró una casa de $110,000. Un pastor de una iglesia pequeña que tiene trabajo ahora mismo está en Haití repartiendo víveres a las víctimas de Haití. Un hombre con una visión global tiene una congregación pequeña en la ciudad de Ensenada, México. Conozco iglesias grandes en Estados Unidos que tienen presupuestos de 6, 7 millones de dólares para misiones. Pero nosotros, hermanos, Dios nos está llamando para el día de hoy que podamos decir: aquí estoy, Señor. Y yo quiero hacer este llamado y quiero que veamos este video. Y mientras esta canción, que fue escrita y ejecutada por Marcela Gándara, y alguien en la internet decidió insertar segmentos de la película de Esther, no me recuerdo el nombre ahora. Mientras estamos, ¿cómo? Una noche con el rey, exactamente. Yo quiero que veamos esto. Y mientras está esta melodía, a mí me ha impactado grandemente. Es un resumen de todo esto. Yo quiero que cada uno de ustedes esté pensando: Señor, ¿qué es lo que quiere? Y yo voy a hacer un llamado. Yo voy a hacer un llamado en esta hora para terminar. Este congreso puede ser el principio de un cambio en la visión misionera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en América Latina. Veámoslo. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Si podemos estar de pie y cerramos nuestros ojos. Señor, gracias. Vivimos en un tiempo de desafío. El mundo está cambiando. Un mundo de globalización, un mundo que se ha secularizado y que rechaza a tu Hijo Jesucristo. Y hay gente todavía, Señor, que no ha escuchado de ti. Y nosotros hemos sido bendecidos maravillosamente. Más de 100 millones de evangélicos en América Latina. Más de 300,000 iglesias evangélicas. Han levantado movimientos como la Alianza Cristiana y Misionera en América Latina. Movimientos de otro corte,
denominacional y no denominacional, mega iglesias. Señor, nos has bendecido. Gracias por las iglesias que están aquí representadas, pastores que yo conozco, iglesias de 3,000, 4,000 miembros, iglesias que tienen la capacidad de construir, aún de destruir y volver a construir, iglesias que han impactado la sociedad, iglesias como esta, Señor, que está alcanzando profesionales, médicos, empresarios. Nos has bendecido. Y quién sabe que nos preparaste para el siglo XXI, cuando el movimiento anglosajón y europeo está decreciendo, cuando los que están dando para misiones en Estados Unidos son arriba de 55 años, y en Europa se habla de una era postcristiana. Señor, para esta hora nos has levantado. Yo te pido con todo mi corazón que levantes hombres y mujeres dispuestos a decir: aquí estoy. Si perezco, que perezca. Que podamos ver como el fundador de este maravilloso movimiento que el mundo necesita. Padre, que muevas pastores, líderes, para poder decir: estamos listos a enviar, a apoyar, a hacer que este movimiento se robustezca, y que de los millones de latinoamericanos que están conociendo de ti puedan salir los misioneros del siglo XXI. Gracias por el privilegio de vivir en este tiempo, Señor, de ver más cerca que nunca el retorno de tu Hijo Jesucristo. Terremotos, guerras, tumultos, muchas situaciones que estamos viviendo. Los días de Noé, homosexualismo, lesbianismo, la legalización de antivalores, el ataque de la familia, el ataque de la moral cristiana. Señor, nos has puesto para un día como este. Éramos de países subdesarrollados, no somos más subdesarrollados. Éramos de países pobres, no somos más pobres. Éramos de países donde no creíamos que podíamos ser misioneros porque no llenábamos los requisitos. Pero ahora te plujo a ti escogernos para el siglo XXI. Señor, oro por esta gran iglesia, por los pastores, los líderes, y oro por los jóvenes y las señoritas de estas iglesias, Señor, que puedan sentir el llamado para llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones. Y Señor, que tengamos el coraje que tuvo esa joven Esther para salvar a su pueblo, de estar dispuesta a perecer y decir: y si perezco, que perezca. Señor, esta es la obra de tu Espíritu. Es tu Espíritu Santo, el Espíritu misionero que se derramó el día de Pentecostés. Y es el Espíritu que germina la semilla del Evangelio en el corazón de los pecadores. Y en nuestro ADN, Él inserta el ADN de las misiones. Levántanos y úsanos. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu poder esté con nosotros. En esa actitud reverente, maravillosa, yo quiero preguntar, y me atrevo a hacer este llamado con todo el respeto, sin el propósito de manipular a nadie, pero entre la cultura evangélica, el dar un paso al frente, el venir y decir: yo quiero hacer una decisión. Puede ser que hayan pastores que quieran venir y decir: Señor, perdóname, tal vez no había entendido exactamente el papel que yo debía jugar en esto. Pastores de iglesias grandes que tal vez tienen mucho potencial, pero no lo han estado usando totalmente para la obra del Señor. O tal vez hay jóvenes o pastores jóvenes que sientan el llamado y el impulso de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero invitar, si hay alguien que quiera hacerlo de esa manera y quiera expresarlo viniendo al frente, terminar este congreso maravilloso
con una decisión de decir: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Mientras ustedes están pasando, el Espíritu Santo estará trabajando en la vida de cada uno. Gracias, Señor. Gracias, porque el llamado todavía sigue latente. Todavía se escucha tu voz que dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta noche rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, levanta iglesias robustas de la Alianza Cristiana y Misionera en América Latina que digan: heme aquí, Señor, envíame. Que ese poder santificador de tu Espíritu pueda una vez más soplar sobre la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, así como sopló en el tabernáculo en Nueva York y en el seminario Dayak, que sople ese espíritu de poder para santificar con la pasión evangelizadora y que podamos decir: aquí estamos, Señor, úsanos. Gracias por el privilegio de compartir con estos siervos y siervas tuyas. Padre, mientras están pasando mis hermanos, yo extiendo mis manos hacia ellos y pido, Señor, que la gracia de tu Espíritu, el poder tuyo, Señor, les capacite de la forma que solo tú lo sabes hacer, para ser enviadores, para ser sostenedores, para ser intercesores, o quizás, como Pablo y Bernabé, algunos pastores sean desafiados por el Señor para salir y hacer la obra para la cual tú los has preparado. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Señor, mi espíritu está delante de ti y te doy gracias porque sigues llamando y seguirás llamando. Señor, que de este congreso salga una ola del Espíritu moviéndose a través del continente y levantando pastores como Roger Vergara y los pastores de Lima que están decididos a invertir en la obra, los pastores de Chile, los pastores de Ecuador con esos planes maravillosos de enviar misioneros, y los pastores de otros países, que hayan hombres y mujeres como Eliel Islas, como Yasna Concha, Señor, como Elizabeth, Señor, como esta joven que va para India, que puedan prepararse y puedan salir. Ponemos nuestras vidas ante ti, Señor, y te decimos: henos aquí, Señor, envíanos. Y que podamos decir como Esther: y si perezco, que perezca, porque para esta hora hemos llegado a donde tú nos has llevado, Señor. Gracias, Padre, por cada vida que está acá, por la disposición, porque tú conoces y estás escribiendo en tus anales que este día viernes hemos dado un paso al frente diciendo: heme aquí, como Esther, como Moisés, como Gedeón, como Josué, como Pedro, como Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dispuestos a llevar el Evangelio a todas nuestras tierras, a las tribus de América, a los no alcanzados de la ventana 1040. Que la región 6 se vea como la ventana 1040, la que está saturada por la mayor pobreza espiritual y material. Bendice a los líderes internacionales, nacionales, locales, para que podamos unir fuerzas y como el cuerpo tuyo llevemos el Evangelio a los que no han visto. Gracias. Yo levanto mis manos a ti y te digo gracias, porque me hiciste nacer en un contexto donde la luz brillaba. Y si yo puedo hacer en el resto de los años que tú me darás, hacer lo posible y lo imposible lo harás tú para llevar el Evangelio a los no alcanzados, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde están, hermanos, yo invito al hermano Eladio
que pueda venir y hacer una oración por estas personas, pastores, líderes de esta gran iglesia, para que el Señor dirija a cada uno de ellos de una forma especial. Quisiéramos en esta noche, junto con orar por nosotros, orar también por aquellos valientes que están a punto de salir al campo y a la tarea. Aquellos que ya han dicho, como Esther, si perezco, que perezca. Dios nos ha dado el privilegio de poder apoyar el proyecto de Brasil, enviando un matrimonio, Danilo y su esposa, que en el mes de julio parten para Estados Unidos y en el mes de diciembre a Portugal. Quisiéramos tener el privilegio esta noche de orar también por ellos. Voy a rogar a Danilo, por favor, que pase. Voy a rogar también a un matrimonio que ha estado trabajando en India, y Dios ha bendecido el ministerio de Romario junto a su familia, que también pase, por favor, para que oremos, porque ellos pronto salen de nuevo al campo. Quizás sería mejor Danilo arriba para que todos le conozcan. Romario también, por favor. Hay una señorita del Ecuador que también saldrá pronto al campo misionero, enviada por esta iglesia ecuatoriana. Quisiéramos también que ella pase aquí adelante para que la conozcamos. Oremos por ella, no solo en este minuto, sino en los días que vienen. Queremos sostenerla para que ella con valor siga predicando la palabra. Tenemos también a una señorita que ya hizo su primera incursión en India y que volvió y estará con nosotros algún tiempo, pero su ánimo ha sido renovado y quiere volver de nuevo a India para gastar su vida allí. Julie Santana, de Colombia. También le voy a pedir que pase, por favor, aquí. Hermanos, estos son los rostros que los años que vienen tenemos que recordar. A veces cuando el Señor nos quite el sueño a medianoche, recuerden el nombre de ellos, recuerden el lugar de ellos, para sostenerlos con nuestras oraciones. Yo voy a pedirte, pastores que hay aquí, que suban a la plataforma y pongan sus manos sobre nuestros queridos misioneros y oren encomendándolos al Señor. Y todos nosotros apoyaremos la oración de estos siervos que vendrán para orar por estos misioneros. Quizá el presidente de la iglesia ecuatoriana, el presidente de la iglesia brasileña, si están por ahí, y algunos otros que quieran poner sus manos sobre nuestros misioneros para orar por ellos, por favor. Vamos a pedir al pastor Javier que ore por nuestra hermana Julie y luego nuestro hermano Caballero, presidente de Honduras, ore por el hermano de Brasil. Y así hasta llegar al final, rogar al hermano Luis Esteve que por favor ore por la hermana de aquí de Ecuador. Para que